Hola, hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Eh, Espero que estén muy bien, espero que estén evolucionando en sus ejercicios, que estén logrando, digamos, ya llevar a buen término sus esquemas a nivel de contenedores. Y obviamente, pues faltaban unos conceptos y unos temas por ver para que ustedes pudieran terminar, digamos, netamente ese wireframe, ¿cierto? Y obviamente pues es un tema que al principio causa un poco de confusión, es un tema que al principio entenderlo, entender su lógica se dificulta y pues la idea obviamente el día de hoy hablar es de ese tipo de concepto y qué términos y qué otros objetos componen digamos esas funciones. Como les digo entonces el día de hoy vamos a ver todo lo que corresponde a alineación de contenedores, ¿cierto? Y para eso, pues obviamente vamos a iniciar primero hablando un poco de lo que es la teoría, de qué se refiere la alineación de contenedores, una serie de conceptos que hay implícitos dentro de este tema, que a ustedes ya pues les va a permitir, una vez ya le vean la lógica, lo entiendan, les va a poder permitir ajustar y hacer esos pequeños terminaciones de lo que es la estructura del wireframe de contenedores de la página web que estamos creando. Ahora bien, les voy entonces a comenzar a compartir una diapositiva. Vamos a hacer esto muy rápido. Es un tema que es un poco corto, pero como les digo, a algunas personas les causa mucha dificultad. Entonces la idea hoy es dejar esas dudas totalmente despejadas. Listo. Y para eso, pues obviamente voy a iniciar compartiéndoles esta primera imagen, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si ustedes lo notan y obviamente lo han experimentado cuando estuvieron realizando sus ejercicios, eh, perdón muchachos, eh, se dieron cuenta que obviamente algunos de estos contenedores, voy a acercar un poco, ¿sí? Digamos este es el caso, hablemos de un poco de estos, empecemos por este. Algunos de estos contenedores pues miren que tienen una distancia con relación a los bordes y a los extremos digamos superior y los laterales izquierdo, derecho y obviamente pues una parte inferior. Y obviamente cuando ustedes crean los contenedores, pues todos estos objeticos que tenemos acá, como el contenedor del botón, este del logo, por ejemplo este otro contenedor, estos contenedores que tienen otros contenedores internos, digamos este azul, pues todos nos están quedando alineados en la parte de la esquina superior izquierda, ¿cierto? Dependiendo obviamente de qué contenedor está, lo mismo digamos este contenedor, pues todos esos objetos se nos están alineando a la izquierda, ¿cierto? Entonces todavía digamos que la estructura no se ve equilibrada, la estructura aún no ha empezado a tener, digamos, esos desplazamientos de posición de esos contenedores internos. ¿Sí? Digamos en este caso, estos cuatro se verían al otro extremo. ¿Sí? Para ser un poco más prácticos, pues obviamente esto es una imagen, este es el esqueleto, el wireframe que saqué desde Photoshop y les voy a hacer una comparación un poco. Déjenme pongo hasta aquí. Voy a ejecutar la plantilla que he estado yo construyendo, obviamente en base a ese ejercicio, ¿sí? Que hemos estado progresando. Y van a ver un poco cómo están mis contenedores y cómo deberían estar finalmente cuando aplique todos estos valores de márgenes, ¿cierto? Entonces denme un segundo, ubico acá y me voy a alejar para que ustedes puedan ver. Listo. Aún hace falta insertar, no sé, acá abajo, miren, falta acá ajustar unos contenedores inferiores, pero pues eso lo voy a terminar obviamente para el próximo módulo. La idea es comenzar a entender un poco, ¿sí? Vamos a poner este aquí y este en relación a este, ¿sí? Para que veamos, no puedo dejarle más zoom, no. Entonces para que veamos, digamos este, miren la posición de este contenedor azul, vamos a acercar aquí este. ¿Sí? Entonces tenemos los tres contenedores, miren por ejemplo que estos tres contenedores están pegados a la parte superior y están pegados entre sí y se supone que van a tener unas márgenes entre ellos y una margen superior y una margen inferior. Ahora bien, este otro conjunto, miren que acá tenemos este contenedor rojo, en este caso es este azul y el contenedor que está dentro de él, sí que es este, miren que es donde está alineado en toda la esquina. Lo mismo el contenedor siguiente, miren el contenedor donde está alineado, ¿sí? Acá ahí no hay una relación muy precisa con los colores, pero a nivel de contenedores sí son los mismos,
muchachos, para que no se confundan. Entonces este grupito es este mismo. Entonces miren que todos estos contenedores, miren que acá sigue el que es grande. Si yo bajo aquí más esta imagen, miren dónde está dónde debe quedar su posición final y miren dónde está ubicado. Listo. Entonces, este es como llevo mi plantilla, este es mi ejercicio como va en HTML. Miren que lo estoy viendo en el navegador. Lo voy a cerrar por un momento. Y vamos a hablar entonces, ahora sí, les voy a compartir una diapositiva. Y la idea es que vamos a hablar un poco del tema en sí. Vamos a entrar a nivel de concepto y terminología primero para entender cómo es que vamos a mover y cómo es que vamos a desplazar esos objetos, esos contenedores a una posición final. Bueno, lo primero que hay que entender en este tema, muchachos, es que existen tres tipos de conceptos. Obviamente, acá en el tablerito los tenemos. Acá se los voy a demarcar: diseño web 1, módulo de alineación de contenedores, y vamos a hablar del primero. ¿Sí? Tenemos lo que es el margin, tenemos lo que es el padding, tenemos lo que es el border. ¿Sí? Eso también está acá en la diapositiva. Entonces, esos tres conceptos, muchachos, obviamente todos tienen que ver con relación a el esquema de contenedores y cómo los vamos a alinear y cómo los vamos a desplazar dentro de ese espacio. Ahora bien, existen varios tipos de márgenes, ¿sí? Ustedes saben que la margen es obviamente como esas distancias que uno maneja en relación a otro formato o a otro espacio o a otra área, en este caso a nuestro cuerpo de página. Entonces, existen lo que son márgenes externas, ¿sí? Y existen lo que son márgenes internas, pero a su vez, ambas tienen su función a nivel de distanciar objetos, pero tienen un contenido, una finalidad diferente, ¿sí? Entonces vamos a entender un poco la lógica. Si ustedes miran la diapositiva, vamos a ubicar primero lo que son los margin. Entonces, ¿qué es un margin? Acá dice: el margin es la distancia de las márgenes externas de un contenedor con relación al borde de la pantalla y de otros contenedores. Listo. Primer concepto, margin. ¿Sí? ¿Qué es el margin entonces? Me dice que es la distancia de las márgenes externas. Entonces, si ustedes ven, acá hay unas flechitas. Todo lo que ustedes ven acá, en este caso, demarcado con la línea azul, ¿sí? Ese es nuestro contenedor. Hagan de cuenta que ese es nuestro contenedor, ¿cierto? Todo lo que está en este marquito azul con este fondo blanco, ese es nuestro contenedor. Y ese contenedor se llama, digamos, imagen o contenido 1, por decir algo, ¿cierto? Y nos está diciendo que el margin es ¿qué? Margin, la función margin, es todo lo que son márgenes externas, ¿sí? De un contenedor con relación a un borde de la pantalla. En este caso, digamos, esta margen, la distancia que hay de este borde a este lado, ¿sí? Eso sería un margin. O al nivel, digamos, en relación de otro contenedor. Supongamos que acá, antes que él, hay otro contenedor, ¿sí? Acá hay un contenedor más chiquito, por decir de alguna manera, y la distancia que hay del borde de ese contenedor con relación a este borde también es un margin, ¿sí? Entonces, por eso decimos la distancia de márgenes externas de un contenedor en relación al borde de la pantalla y de otros contenedores. Bueno, entonces, primer concepto que deben entender: margin es margen externa. Entonces tengo el contenedor, todo lo que se aleje de ese contenedor por fuera es margin, ¿cierto? Y obviamente pues existen varios tipos de margin, porque hay varios tipos de referencias de posición dentro de mi código, dentro de mi espacio web, perdón. ¿Cuáles son esas referencias? Pues está la margin top, que en este caso es la margen de arriba. Tenemos lo que es un margin left, que quiere decir margen a la izquierda, margen externa a la izquierda. Tenemos lo que es un margin right, que significa margen externa a la derecha. Y tenemos lo que es margin bottom, que es margen inferior o de la parte de abajo, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos ya claridad entonces de esas posiciones, top, left, izquierda, right, derecha, bottom, inferior, ya podemos entonces puntualizar cuáles son todas esas distancias de posición o de ubicación de mis contenedores en su momento, ¿cierto? Ya sea en relación con otro contenedor anterior a él o posterior a él, o con relación a los márgenes de la pantalla, ¿sí? Entonces ahí, digamos, ya despejamos la primera duda. Margin es margen externa. Ahora bien, existe otro tipo de márgenes. En este caso serían las márgenes internas, ¿cierto? Y esas son las que se conocen como
acá se los voy a marcar acá arriba, padding, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un padding? Un padding es exactamente una margen, pero en este caso ya no es hacia afuera, ¿sí? En relación de su borde externo, sino que es en relación de su borde interno, ¿cierto? Entonces, miren, si ustedes miran la diapositiva, miren que tenemos, recuerden que todo esta línea azul y este cuadro blanco es nuestro contenedor, ¿cierto? Y lo que me está diciendo es que esta línea punteada, que ustedes ven aquí, este cuadrito gris, muchachos, ¿cierto? Es un contenido. ¿Qué tipo de contenido? Un texto, un párrafo de texto, un título, una fotografía, una imagen JPG, una imagen PNG, un icono, cualquier otro tipo de cosas, otro contenedor, ¿sí? Un contenedor más chiquito, cualquier tipo de cosa, ¿cierto? Que va dentro de este contenedor en este caso, ¿cierto? Para yo moverla, digamos, dentro de ese espacio interno, tengo que manejar lo que se conoce la función padding. Entonces, ustedes miran acá, miren que las flechas me están apuntando del borde del contenedor interno hacia adentro, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo tengo un objeto, un tipo de contenido, como les digo, supongamos este objetico, este rectángulo, que ya puede ser una imagen, un texto, otro contenedor. Si yo lo quiero mover y desplazar internamente dentro del área del contenedor, porque obviamente tiene un espacio más grande, ¿qué debo hacer? Debo manejar la función padding, ¿cierto? ¿Qué es padding? Margen interna. Y obviamente pues tenemos de nuevo la misma georreferencia. Tenemos aquí que dice padding top, o sea que va a ser la margen interna de la parte superior, padding left, margen interna de la parte izquierda, padding right, margen interna de la parte derecha, padding bottom, margen interna de la parte inferior, ¿cierto? Entonces, así es como yo podría mover un objeto dentro de un contenedor, ya sea obviamente tomando como referencia el contenedor y dándole padding, ¿cierto? Eso ya es otra cosa que vamos a clarificar. Ahora bien, ya van dos conceptos. Margin como márgenes externas, padding, que miren que acá está la definición, distancia de las márgenes internas del contenedor con relación al contenido que tiene en su interior, una imagen, un texto, otro contenedor. Y viene otra que es el border, ¿cierto? Y el border pues es nada más y nada menos que el espesor del marco contenedor. Entonces en este caso ustedes pueden ver esta área demarcada en color verde, ¿sí? Inicialmente mi contenedor es esto blanco, ¿sí? Pero yo a él le puedo dar una característica estética que es el border, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el border? Simplemente es darle como un espesor a un marco. Entonces yo puedo tener un marquito, un contenedor sin nada de border, simplemente así flotante, o empezar a darle un espesor a ese border para después darle alguna característica de color, de color, de textura o demás, ¿cierto? Eso pues obviamente se usa regularmente poco, ¿sí? Porque pues obviamente entre menos valores tengamos que meterle a nuestros objetos en línea de código en función de un contenedor, pues obviamente es un poco más liviano, va a ser un poco más optimizado. Pero obviamente la función existe y se puede programar y se le puede dar. Entonces miren que ahí hay tres conceptos fundamentales, muchachos. Margin, margen externa, padding, márgenes internas, border, espesor del marco, ¿cierto? Listo. Esa es la parte teórica. Ahora, ¿cómo vamos a llevar esa parte teórica a la parte práctica? Pues obviamente vamos a hacer un módulo ya editando nuestro plantilla, perdón, y aplicando todos estos valores, ¿cierto? Antes que eso, pues también debo explicarles una cuestión, y es que cuando ustedes jueguen con estos valores, muchachos, por lo general se trata de utilizar en lo posible, no usarlos todos, ¿sí? Sino tratar siempre de usar margin left, margen izquierda, margin top, margen superior. ¿Por qué? Porque obviamente digamos que cada contenedor va a tener tiene la posibilidad de tener estas mismas directrices, estas mismas funciones. Entonces, si yo voy a mover algún contenedor que va en la posición después de este, por decir algo, pues en vez de darle a este contenedor un margin right para que se abra un espacio con relación a otro contenedor que iría en esta posición,
pues lo que hago es más bien a ese otro contenedor al que está en esta posición darle un margin left y un margin top, ¿sí? Entonces digamos que margin left y margin top por lo general son las que más se utilizan. Obviamente se pueden utilizar todas en un solo contenedor y obviamente teniendo mucho en cuenta cómo se están aplicando, ¿listo? Porque recuerden que cuando uno empieza a hacer esos desplazamientos y ese tipo de cosas, comienzan a modificarse y a escalarse otras, ¿listo? Eso lo vamos a ver ya en el módulo práctico, donde vamos a entender ya esto aplicándolo a nuestra plantilla. Eso sería todo por este primer módulo inicial. Recuerden que esta es la parte teórica a nivel de alineación de contenidos. Nos vemos en el siguiente módulo donde ya vamos a empezar a aplicar estos valores a nuestra plantilla. ¿Listo? Muchas gracias muchachos, nos vemos ahorita. Bye.